Gracias por continuar con nosotros aquí en su canal de entrevistas. Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados, una panista que ha hecho de la estridencia, que ha hecho del grito parte esencial de su personalidad legislativa, la famosa creadora de la contra mañanera que tenía la intención, por lo menos es lo que decían, de contrarrestar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acuerdos, reglamentos, ¿qué tanto el hecho de que una persona que haya gritado que vive en una dictadura ahora asuma la presidencia de la Cámara de Diputados juega en su contra también y en el discurso de parte de su partido político y de sus aliados? ¿Qué tanto afecta esto su propia credibilidad? En fin, vamos a platicar a fondo con mi querido Mercurio Cadena, quien como siempre le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Mercurio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio como siempre. Oye, querido, Kenia López Rabadán, ¿cómo vamos entendiendo los acuerdos políticos? ¿Qué tanto esto influye de una forma u otra en la relación con el propio Partido Acción Nacional? ¿Qué tanto fue una jugada inteligente de parte del propio Monreal, de Morena? ¿Qué tanto era el reglamento? O sea, ¿cómo vamos entendiendo esta situación en el marco de todo lo que hemos visto de la relación entre el gobierno y la oposición, esta presidencia de Kenia López Rabadán? Mira, yo creo que lo primero que hay que resaltar como mensaje es el respeto a la legalidad. La misma presidenta incluso fue lo primero que mencionó cuando le preguntaron el tema en la mañanera. Y lo primero que dijo fue, bueno, existe esa regla. En el Senado es diferente, pero en Cámara de Diputados existe la regla en la que el primer año le corresponde a la mayoría y en el segundo al segundo partido con mayor representación, que en este caso es el PAN. Entonces, en ese sentido es importante, Jesús, mandar primero y confirmar ese mensaje, sobre todo porque se ha querido construir una narrativa rara que iguala a Morena con una especie de desprecio por el Estado de Derecho. La verdad es que no. Incluso yo diría que hasta se ha tenido un respeto tan profundo por el Estado de Derecho que incluso se le ganó a la oposición en su momento de gobierno bajo sus propias reglas en la dinámica electoral. Entonces, contrario a lo que se menciona y es importante hacer énfasis, el movimiento me parece que demuestra con esto tener un compromiso con el Estado de Derecho, que es importante para vivir en democracia. Cuando las reglas no nos gustan, Jesús, normalmente lo que hacemos es denunciarlas, ¿no? Cuando el famoso al diablo con sus instituciones de Andrés Manuel, por ejemplo, eso era una denuncia del uso faccioso de las reglas, no de un desprecio de todas las instituciones. Y dos, y más importante, se acata los procesos de reforma establecidos en las normas correspondientes, normalmente la Constitución General, para cambiar las reglas. Pero eso forma parte del régimen democrático. Entonces me parece fundamental empezar diciendo con que ese es el mensaje principal y yo creo que debe serlo. Hay una señal de respeto al Estado de Derecho y a la regla de que le corresponde al PAN. Ya entrados en cuestiones políticas, yo sí creo que había una situación complicada. Yo normalmente saben que no soy muy fan de Monreal, pero me parece que es importante pues darle al César lo que es del César, ¿no? Eh, y tratar de ser justos a la hora de distribuir culpas, responsabilidades y virtudes. Y sí creo eh, que el escenario era complicado. No sé si el resultado fue el mejor. Pero sí creo que el escenario era complicado, porque si partimos justo de donde partimos, que es del reconocimiento del derecho del PAN a ocupar la presidencia este año, el siguiente gran problema es, bueno, ¿y cómo definimos quién dentro del PAN? Y aunque pudiera parecer solamente una discusión de perfiles, la verdad es que no, ahí nos jugamos posiciones políticas, reconocimiento a carreras, incluso la capacidad operativa de sacar acuerdos que, a ver, eso también hay que decirlo, no le compete directamente a la mesa directiva y es incluso raro que la mesa directiva participe de los acuerdos fuertes en el legislativo, porque eso normalmente se resuelve en la Jucopo. Eso hay que tenerlo muy claro. La Jocopo es el cuerpo político más importante del Congreso, pero sí puede haber dificultades operativas importantes en la administración de las sesiones y en, digamos, la burocracia cotidiana, que sí depende de la mesa directiva. Y ahí habría que hacer un análisis, Jesús, de, digamos, lo que hay disponible. Eh, Se mencionaba, por ejemplo,
a Zavala, ¿no? A Margarita, como una de las posibles que hubieran podido ocupar. Obviamente la que quedó, López Ramadán. Eh, Había también alguno que otro por Federico ahí, Doring y Federico Doring, el de los Germán Martínez. videoescándalos. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que no había mucho de dónde escoger. Dado que el objetivo, y yo sí creo que ese era el objetivo, era garantizar la operatividad sin violar la ley e incluso, digamos, construyendo cierto mensaje de unidad parlamentaria y demás, pues las opciones eran difíciles. Ahí lo que habría que cuestionar antes de meternos al análisis de los perfiles, querido Jesús, es platicar, discutir. Yo no estoy diciendo que así sea, pero habría que plantear la duda. eh, ¿Hubiera podido Monreal hacer un poco más por cambiar ese pool, por cambiar esa lista cerrada de candidaturas al interior del PAN? ¿Hubiera podido a lo mejor encontrar algún perfil quizá no tan conocido, pero a lo mejor más conciliador? No sé, están ahí otros nombres que no resuenan tanto. ¿Por qué los mismos de siempre que tienen además el historial que ya sabemos que tienen? Obviamente por el peso político que también traen, ¿no? Probablemente no alcanzó para negociar que el pool estuviera conformado por otras personas con menos carrera, quizá, pero bueno, es una pregunta que hay que hacerse. ¿No alcanzaba para pedirle al PAN que metiera caras nuevas, rostros distintos? Incluso yo diría que hasta le hubiera convenido, ¿no? Estos rostros también arrastran la reputación del PAN, que no necesariamente es muy positiva. Yo creo que incluso a ellos mismos les hubiera convenido refrescar, meter caras nuevas. Hay por ahí, por ejemplo, un tal eh, conocido mío, amigo mío, incluso, de la carrera que se llama César Damián, diputado por Tijuana, me parece, él ya corregirá si alcanza a ver esto. Eh, digamos, en general tenemos diferencias profundas, pero me parece que hubiera sido un perfil interesante en una posición así. Creo que sí está como muy orientado a tratar de conseguir acuerdos cuando se puedan, etcétera. En todo caso, habría que hacerse la pregunta, ¿de verdad este era el pool definitivo que se pudo haber conseguido? Y bueno, ya si ese es el caso, suponiendo sin conceder que sí haya sido, pues creo que López Ramadán, imagínate cómo están las cosas, López Ramadán, pareciera que sí era la mejor opción. Oye, a ese punto también quería llegar. O sea, a final de cuentas, también esto que nos muestra por parte de la oposición, cuando tienes entre tus mejores cartas o de las que tú quieres en un momento dado, presumir o que tú quieres potencializar, pues a cuatro personajes que no se han caracterizado precisamente por presentar alternativas, por generar el diálogo, sino incluso los cuatro tienen un sello muy personal que es la estridencia en sus diferentes matices como forma de expresión en cada una de sus posturas políticas. Entonces, también, ¿qué nos dice esto del momento que vive la oposición y particularmente Acción Nacional, que, bueno, durante muchos años, pues se congraciaba de tener políticos, de tener tribunos de calidad, de tener políticos que tenían esa capacidad de dialogar con todo y las mañas que traían encima, pero que tenían esa capacidad de hacer política? Sí, yo creo que es un claro retroceso y hasta una especie de traición a su propia historia. Y qué bueno que decides ahondar en el tema que tocamos tangencialmente hace ratito, porque sí, creo que esto no le conviene al PAN siquiera. O sea, creo que los machuchones del PAN se entercaron y decidieron escoger entre sí y obligaron un poco a que se escogiera entre los machuchones. Y dado que eso parece que así fue, pues parece que se tomó la mejor decisión. Pero yo coincido contigo, me parece que en términos estratégicos ahí le sigue faltando dirección política al PAN. No puedo creer que no haya nadie que haya levantado la mano para decir, oigan, ¿y por qué estos? Incluso al interior del mismo PAN, insisto. Probablemente sucedió. O sea, yo no dudo que en sus juntas internas hayan levantado la mano y demás. A lo que me refiero es que en términos políticos no se ha generado ninguna figura nueva en la oposición que tenga la posibilidad, ya no digamos de organizar alguna especie de reforma profunda, interesante al interior de la oposición, sino cuando menos de disputar una posición que en mucha y en gran medida es protocolaria, como la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando ahí? No lo tengo muy claro. Porque además, insisto, no conozco muy a fondo a la bancada del PAN, pero en la medida en que sé que ahí está César Damián, insisto con eso porque es un perfil que conozco, sobre todo con los más populares, sí me genera la duda, ¿qué está pasando al interior del PAN que no le están dando espacio a nuevas caras? César Damián, por ejemplo, es un perfil que ahora está en el PAN, pero que surgió en todos el movimiento popular de resistencia que intentó
al final apoyar a Xóchitl Gálvez, pero que empezó como con un espíritu un poco más ciudadano. Digamos, movimientos que no me convencen en lo más mínimo, pero a los que les reconozco esta intencionalidad de construir política desde abajo, ¿no? Que se toman cuando menos en serio la necesidad de movilizar en política y de convencer para poder defender ciertas posiciones. Eh, entonces, César Yaman es uno de ellos, pero debe haber muchos más como él, que justo tienen, cuando menos en el discurso, cuando menos en la apariencia, yo quiero creer que en su caso es bastante legítimo, bastante veraz, pero bueno, tienen o proyectan una intención de hacerle justicia a esto que mencionas, Jesús, a esta historia del PAN como tribunos de nivel que sabían discutir, que se tomaban en serio su rol como representantes y que, si acaso eran estridentes, no lo eran con puro humo, sino que tenían causas detrás o representación detrás o movimiento político detrás. Y entonces hacían uso, ¿no?, de ciertas habilidades retóricas para poder darle fuerza a esa organización política, a esa voluntad popular de alguna manera, ¿no? Estos perfiles entre los que se tuvo que escoger no solamente eran estridentes, Jesús, son un montón de vendehumos, todos y todas, y eso es quizá lo más grave. Escogimos a la menos peor, me parece, se logró esa negociación y me parece que eso tiene su virtud, pero no dejemos de lado que se pudo, me parece, no, bueno, me hubiera gustado ver un perfil estridente si quieren, pero con algo de bagaje detrás, no solamente vendehumos, y los hay. No queda ahí claro qué está pasando en el PAN que sigue autoatacándose de esa manera, ¿no? ¿Qué tanto les arrebatas, que Mercurio? Yo sé, aquí viene tal vez un poco la especulación, pero ¿qué tanto les arrebatas o les minimizas el discurso de que vivimos en una dictadura, en un gobierno autoritario? Ya lo mencionabas en parte. Morena estaba siendo señalado de ser un gobierno autoritario, y yendo a medios internacionales a anunciar este tipo de acciones. Y ahora con este caso en particular, con este personaje en particular que era emblemático de ese discurso, ¿qué tanto los dejas sin armas ya narrativas en muchos aspectos para cuestionar el poder de Morena? Mucho. Yo creo que esa es quizás la principal razón por la que López era la mejor opción. Eh, Desmontas por completo en la medida en que una de las principales acusadoras, pues hoy ocupa la mesa directiva conforme a ley. Y me parece que eso es fundamental. Y también me parece que no es casual que esa sea la posición de la presidenta. Se cumplió una regla. O sea, está bien que sea, pero al final se cumplió una regla. Y me parece que en ese sentido desmantelas por completo y se vio incluso, Jesús, y eso es importante también señalarlo, en el discurso. Yo no descartaría que hayan acordado, cuando menos partes importantes del contenido de la toma de protesta de López Rabadán, eh, que tiene un tono muy institucional, que reconoce a los líderes de bancada, entre ellos a Monreal, y que por supuesto en las formas se aparta por completo de la acusación de dictadura por la que es famosa. Entonces, yo por eso creo que ya dadas las condiciones, ya asumiendo que no era posible que dentro de las opciones hubiera nuevos rostros, figuras frescas, alguien con quien construir nuevo liderazgo que le urge a la oposición, suponiendo sin conceder que eso fuese así, nombrar a esta señora es un tino importante, justo porque demuestra una vez más, y sí quiero hacer mucho énfasis en esto, una vez más, se desmonta el mito de la dictadura morenista. Las cosas que no nos han gustado, las hemos cambiado conforme a ley. Eso no lo hacen las dictaduras. Eso lo hace un régimen democrático que adquiere la suficiente fuerza democrática para poder emprender esas reformas. Aquí no se atacó la regla, se acató. Ni siquiera estamos hablando, ni siquiera estamos en un escenario en donde se haya reformado, digamos, a vapor una ley para no concederle la presidencia al PAN. No, la regla está ahí y se cumplió. ¿Cuál dictadura? Claro. Oye, ¿qué tanto también cambia un poco este panorama, este clima después de lo que pasa en el Senado? O sea, a final de cuentas le das otro rostro también a las relaciones, ¿no? A las relaciones entre la oposición y el gobierno, con una salida que, bueno, Monreal, que como dices, no es uno fan de Monreal ni mucho menos, pero que sabe jugarle a las canicas, dirían por ahí, a tal grado que tuvo ya su primer encontronazo con Alito Moreno en esta nueva etapa y lo manejó, digamos, de cierta forma, de una manera que trató de calmar a la bestia, por ahí.
Sí, yo creo que eso abona. También em, me parece que abona en lo que de por sí yo creo, Jesús, era lo más conveniente de por sí, ¿no? Digamos que en mi opinión la situación del Senado y lo complejo del contexto, lo delicado de Adán Augusto y tal, vienen a reforzar lo que en mi opinión de por sí hubiera sido el mejor primer paso, que es reconocer la ley, no necesariamente afanarse con una reforma en este momento por un cargo como la presidencia del Congreso, sino tener prudencia, sensatez y concederle a la oposición. Entonces, digamos que abonó al ambiente. Creo que fue una razón adicional para hacer lo que de por sí correspondía, que era cumplir la ley. Ya después, qué perfiles, por qué sí, por qué no, pues esa era otra discusión. Pero yo creo que el Senado influyó en ese sentido. Confirmó cuál era, en mi opinión, la mejor ruta que en este caso, cuando menos, creo que Monreal leyó suficientemente bien y operó. Estamos a horas, mi querido Mercurio, que se da esta reunión con Marco Rubio, en donde se llega a un entendimiento, no se firma un acuerdo afortunadamente, sino se llega a un entendimiento como tal. Y mucho se debe a las negociaciones, por lo dicho por el mismo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos ante escenarios que nos regresan la importancia de la negociación política como un arma, incluso, no voy a decir disruptora ni mucho menos, pero como si un arma que consolide un proyecto que tal vez en un momento dado vas en contra, incluso de los que tienes enfrente, pero que esa capacidad de negociación te lleva a alcanzar este tipo de acuerdos sin ceder en tu esencia, sin ceder en tus primeros posicionamientos. ¿Qué tanto nos topamos ya con gente capaz de llegar a esos niveles más allá de las incapacidades de la oposición? Yo creo que sí, Jesús. Me parece que no sé la oposición, ¿no? Espero que el discurso, por ejemplo, que dio la ahora presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, pues demuestre que a lo mejor quieren ir hacia allá, ¿no? Espero que sí. Pero con respecto a lo que mencionas de la presidenta, a mí me parece que es evidente, ¿no? Estamos en un momento en el que el país, como también mencionó, me parece que también la presidenta dijo por ahí que estamos bien y vamos a estar mejor. Se nota también en la fuerza de negociación que tiene México como país. Y eso es importante porque entonces nos regresa al ámbito de la política para la resolución de conflictos. Eh, yo creo que toda política en el fondo es negociación, es trasladar la resolución de discrepancias con respecto a proyectos compartidos de lo violento a lo no violento. Básicamente eso es lo que sucede. Por eso es que a mí me parecía tan alarmante, y no lo alcanzamos a comentar, pero por eso me parece tan eh, equivocada la actitud y las acciones de Alito Moreno, por ejemplo, en el Senado, porque es particularmente grave que en un cuerpo creado con el fin explícito de sustituir a la violencia para la solución de acuerdos a esa escala nacional en una sociedad determinada, se avienten a los trancazos. Eh, entonces, a diferencia de eso, a diferencia de esa actitud envalentonadora, machista, vieja, tonta, incluso de Alito Moreno, tenemos a Claudia Sheinbaum que, haciendo uso y haciendo gala de sus habilidades políticas, está logrando una especie de acuerdo de coordinación explícita con el imperio más grande de este planeta, Jesús, con un país que está acostumbrado no necesariamente a negociar ni a coordinarse, sino a imponer su decisión y si no estás de acuerdo, pues te mueve tropas y te las pone en las costas del Caribe, ¿no? No voy a Que te decir vuela más. lanchas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo creo que eso sí se debe a cierta habilidad importantísima, alta, fundamental del máximo cuadro político de este país en este momento que se llama Claudia Sheinbaum, pero también se debe al momento de estabilidad política, de crecimiento económico y, digamos, de respeto político que hoy inspira a México y que permite que la política vuelva al centro de los instrumentos, de las herramientas para la resolución de conflictos. Y en específico en ese, Jesús, hay que decirlo, el narcotráfico es un problema internacional, es obvio, pero lo que no ha sido tan obvio es la necesidad de mecanismos internacionales para hacerle frente.
Entonces me parece una gran movida por parte de la presidenta, me parece un gran primer paso. Esperemos que esto no guarde ahí intenciones escondidas por parte de Estados Unidos, que son famosas históricamente por tener ahí reservadas ciertas cosas que no son tan colaborativas, pero de primer grado y de primera impresión es un gran éxito sentar al imperio a negociar un tema que además efectivamente, la premisa es correcta, se tiene que resolver a partir de un esfuerzo internacional. Estos esfuerzos tienen que suceder si de verdad queremos empezar a resolver el problema del narcotráfico y del crimen organizado en nuestra región. Y yo incluso diría, es un excelente primer paso que ojalá pronto siente a la mesa a otros países de la región, para entonces empezar a encontrar soluciones que tengan la escala suficiente para resolver el asunto. Y por cierto, habiendo ya una instancia de colaboración y coordinación como la que se está planteando, es inevitable también que cada quien reconozca lo suyo. Va a ser cada vez más difícil que Estados Unidos siga negando, como a veces hace, su parte del problema. El enorme consumo que tienen, las redes de narcotráfico que también funcionan allá, porque pues, ¿quién distribuye? No se distribuye solito. La colusión que muy probablemente una parte importante del régimen político tienen en Estados Unidos con asuntos de narcotráfico. En fin, esto abre pauta para poder, digamos, quitar la tapa de la cloaca y empezar a hacer el trabajo sucio que debió haberse hecho hace muchísimos años, Jesús. Mi querido Mercurio Cadena, yo como siempre te agradezco muchísimo que platiques con nosotros aquí en la comunidad, oye. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por aguantarme, tolerarme y aquí estaré con todo gusto siempre que sea útil.